Venga, estamos ahí en directo. Vale, guay. Pues voy a introducir un poco el proyecto, ¿no? Blockedu es una plataforma educativa con la que la gente puede aprender sobre blockchain o Web3 de forma rápida, sencilla y entretenida. Y se encuentra en distintas redes sociales como Twitter, Instagram y Discord, y tiene también un podcast en Spotify. Así que nada, bienvenido Blockedu. Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí para contar un poquito de qué va. Y bueno, y contar cosas de la Muy Web3 bien. también o cosas que queráis saber. Así que nada, Genial. encantado. Pues nada, nosotros también encantados de que estés por aquí. Así que nada, si quieres, pues ve contándonos un poco cómo entraste en la Web3, tu viaje a la Web3, que el de cada uno es un poco distinto, ¿no? Sí, sí. Pues yo empecé a escuchar. A ver, mi hermano ya escuchó el tema de la Web3, sobre todo de Ethereum, ya en el 2016, pero la verdad que lo omitió bastante. Porque mi hermano fue a unas reuniones de gente así un poco. Estaban metidos en el mundo temprano de Ethereum. Fue una charla ahí en Madrid en el 2016. Sonó bien la idea y se quedó en ello. Se quedó en eso. Yo lo escuché también, me lo contó y dije, bueno, eso era interesante, pero en ese momento no me llamó la atención. Y entonces yo, ya sabiendo más o menos que eso existía, en el finales de 2020, cuando ya empezó ya a moverse el bullrun, pues yo me empecé a interesar y empecé a leer sobre. Al principio simplemente sobre un poco de blockchain, criptoactivos y tal, y no le di más importancia. Y a principios de 2021, cuando ya empezó fuerte a entrar gente y tal, pues empecé a comprar mis monedas, empecé a interesarme más de cómo funcionaban las Layer 1, qué diferencia había entre chains y demás. Y realmente donde me metí en serio, fue en el. Porque ahí, pues bueno, iba mirando un poco el mercado y tal, no entendía tanto lo que era la tecnología. Y cuando me metí en serio fue con el tema de los NFTs, que ahí es cuando realmente en mayo de 2021 más o menos empecé a mirar, me empecé a meter en comunidades de Discord, pues un poco para saber qué se contaban, ¿no? Y a partir de ahí ya me enganché, me metí en el bull run de los NFTs a saco, dedicaba prácticamente todo el día a ello, entré en un par de comunidades guays y luego empecé a colaborar con proyectos internacionales de NFTs y nada. Y en base a eso y probando protocolos, probando blockchains y demás, pues ahora me dedico full time a ello. Así que eso es un poco la ruta, ¿sabes? Qué guapo. La verdad que es interesante ver cómo hemos acabado todos en el mismo punto, pero por caminos muy diferentes en muchos casos. O sea, tú los NFTs cuando empezaste, ¿eran PFPs, eran proyectos más artísticos? ¿Qué tipo de proyecto te llamaba más, digamos, al principio? A ver, es que realmente en mayo de 2021, cuando los NFTs empezaron a tener cierto tirón, yo te diría que eso eran PFP, eso era PFP mania, ¿no? A ver, o sea, la parte especulativa de lo que pasó de mayo a septiembre, octubre, noviembre de 2021 con los NFTs fue absurda, o sea, no tenía sentido. Sí. Pero realmente a mí, yo el proyecto que me metí en serio desde muy, muy temprano fue CyberConks, que es, ¿conocéis? Pues es un proyecto de Ethereum, que implementó bastantes ideas y conceptos nuevos en lo que es el mundo de los NFTs aplicado a PFPs, como el tema del breeding, el tema de los tokens, pues esta peña fueron probablemente los primeros en hacerlo. A partir de ahí se expandió mucho en el resto de proyectos y lo cogieron como modelo. Creo que a CyberCons lo fundaron en marzo de 2021, yo me metí como en mayo, junio, por ahí. Y nada, y yo a partir de ahí es cuando. Porque para mí lo valioso de estar en comunidades de NFTs es realmente saber con qué gente estás hablando y gente Ya. que lleva tiempo ya metido en el ecosistema, ¿sabes? Y que realmente en mi opinión, ahí es como se aprende de verdad. La verdad, yo es como más he aprendido. Y cierto es que hay algunas colecciones que tienen como chats privados de pago y tal. Entonces, pues ahí pues sí que se concentra cantidad interesante de gente que lleva 4 o 5 años, 6, 7 años en el mundillo. Entonces, pues nada, un poco yo me metí por eso. Empecé a coleccionar NFTs. Bueno, en ese momento tampoco había que ser un genio para comprar un NFT y venderlo por bastante más, ¿sabes? Tampoco había que
son especialmente listos. Y nada, pero es la verdad. Y en base a eso, pues al final acabé trabajando un poco colaborando con ellos y luego pues desde ahí conocí a varios gente de la comunidad que luego montaron un proyecto, ahora es con uno de los que trabajo, que se llama Consortium Key, que es una colección de NFTs que tiene bots, ¿vale? Tiene bots implementados pues para mintear NFTs desde el móvil, mintearlo todo desde Discord. Tienes bots para RC20s que salen directamente de Uniswaps. Tienes como una suite de herramientas y bots que lo que hace la llave es que te da acceso a todas esas herramientas. Luego hablamos de eso si queréis. Nada, yo un poco eso, pero sí, yo en ese momento era PFP todo. Te diría incluso que Ya. hasta febrero de 2022, lo de los PFPs ha sido de lo poco que ha habido. Ya. ¿Y qué opinas de...? Has dicho que tú crees que lo mejor para aprender de Web3, ¿no?, es meterte en una comunidad de NFTs y hablar con gente. Pero Caf y yo nos hemos conocido en una DAO que se llama Crowdhouse DAO. Y yo al menos creo que las DAOs también es una muy buena forma de aprender porque te aprendes de muchos conceptos de la Web3 de una, ¿no? ¿Tú estás en alguna DAO, conoces alguna o has tenido alguna No, experiencia ahí? no he tenido experiencias en DAO, he investigado bastante sobre DAOs, pero no, es que yo, si te soy sincero, o sea, mi fuente principal de aprendizaje ha sido Discord, ir pasando de servidores Ya. a servidores, hablando con gente, luego gente que ya te haces amigo de ellos, porque yo solo me muevo generalmente en comunidades internacionales, ¿no? Entonces, por eso es una de las cosas por las que quiero, con un socio mío, hacerlo de Bloquedu, porque considero que a día de hoy todavía falta algo de conocimiento o sitios donde acudir para aprender si no sabes inglés, por ejemplo. Ya. Sí. Realmente, sí, o sea, yo lo veo que ahora mismo eso es uno de los mayores limitantes y por eso creo que se necesita. O sea, porque hay comunidades en español también decentes, pero creo que falta un pelín más, empujarlo un poquito más. Porque yo me doy cuenta que las comunidades internacionales, yo con la gente con la que suelo hablar todos los días y tal, es otro nivel de aprendizaje. Y que también como al final buscan ellos, porque claro, muchos son inversores, muchos son coleccionistas, sí que hay gente que programa y tal, y hace sus smart contracts y tal. Pero al final que van a lo más rebuscado, van a cosas que, en mi opinión, alguien de a pie, para que llegue a conocer eso, tiene que hacer mucho trabajo de investigación. Y esta gente, como al final hablas con ellos y están metidos en esas cosas, utilizar protocolos muy complejos o el tema de los airdrops, enterarte antes que el resto y tal, pues yo creo que ahí está ahora mismo el pasito extra que tiene la comunidad internacional con la hispana. Ya. A, a- a nivel personal, entonces, esta primera etapa de los, los NFTs para ti, al final te ha servido para desbloquear network, ¿no? Para acercarte a Sí, 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 nuevos sí. a usuarios y tener oportunidades de Claro, acercarte porque a gente que... y yo creo que eso es muy importante en la Web3 a día de hoy, ¿eh? Te diría que de las cosas más importantes, porque Sí. el hacerte 100%. como cierto nombre y ciertas conexiones en el mundillo, luego, porque al final yo conozco a mucha gente que entra a trabajar en proyectos que son gente de la comunidad, que lleva 6, 7 meses en esa comunidad y te habla el tío que lleva el proyecto y te dice, oye, que se te da muy bien esto, esto y esto, que es como me lo propusieron a mí, nos gustaría que trabajases con nosotros para, pues, que tú puedes aportar todo ese conocimiento a la comunidad, ya sea de analista de mercado de FPs, ya sea de auditar contratos inteligentes, lo que sea, ¿no? Pero que yo me he dado cuenta que mucha gente que trabaja en los proyectos de NFTs es gente que estaba en la comunidad en un principio y luego pues avanzan a una posición de apoyar al proyecto y contribuir al proyecto. Pero, a ver, es que yo creo que cada uno tiene su ruta en el mundo de la Web3, ¿no? Yo porque me encantaba el tema de hablar con gente, porque me daba la sensación de era como los foros en el comienzo de Internet, ¿no? Es como el mismo concepto, Sí. de comunidades pequeñitas, gente muy friki, que es la realidad, hablando de movidas que el 99% de la población no sabe ni qué son, ¿no? Pero a mí eso es lo que me Ya. atraía y sinceramente creo que, a ver, aparte de probar protocolos y interactuar realmente con la Web3, que creo que esa es la parte más importante a la hora de aprender, pero sin duda.
tener a alguien que siempre le puedas preguntar, oye, ¿esto cómo se hace? O se me ha bugueado esto, o no entiendo en qué red es esto, ¿sabes? Tal y cual. Porque a lo mejor hay un loco que le encanta Arbitrum y tú no has probado nunca Arbitrum y explica cómo funciona. Cómo tienes que hacer el bridge, cómo, qué protocolos hay, qué colecciones hay allí y tal. Entonces, para mí eso es lo más valioso a día de hoy de los NFTs. Los PFPs como tal, o sea, es una cuestión puramente especulativa y es la realidad. Pero lo que hay detrás, Ya. que son las comunidades a las que te da acceso, eso es lo que realmente te enseña de qué va esto, ¿sabes? Y por curiosidad, ¿te acuerdas de los sentimientos de tu primera transacción en Web3? O sea, cuando firmaste tu primera operación. Sí, a ver, pero claro, es que yo empecé como casi todo el mundo con exchanges centralizados, ¿no? Bueno, que realmente es el onboarding, suele ser exchanges centralizados. Sí. Y sobre todo porque antes no había tanta infraestructura o wallets. A ver, MetaMask siendo bastante cuestionable, pero a nivel de interfaz y tal, pero no sé, es que yo como empecé en el tema de comprar tokens y tal y coins, pues al principio era como sin más, pero luego cuando empecé a mintear NFTs, ahí fue cuando dije, a ver, esto está guapo, ¿sabes? Aquí dije, a ver, yo pongo 0,05 ETH y me dan un JPEG y luego esto, pues a ver qué pasa con él, ¿no? Esa interacción del minteo o ir al contrato y ver cómo funciona, eso a mí me atrajo mucho, o sea, eso a mí me encantó, porque Te enganchó. es una interacción poco natural a día de hoy. Sí, o sea, que tú le des a mintear, se te abra ahí el MetaMask, mires la transacción, firmes y tal, y lo pones a pensar, dices, a ver, esto es una movida rarísima para gran parte de la gente, ¿no? Pero, no sé, yo aprendí muy rápido porque realmente le dedicaba muchas horas. A mí me enganchó la movida y a partir de ahí dije, vale, yo voy a hacer esto todo el día, o sea, me da igual. Y es lo que hice, básicamente. Y a partir de ahí me fui metiendo un poquito en comunidades, haciéndome un nombre y tal. Y nada. Y que la verdad que he tenido mucha suerte de que en las comunidades en las que he estado ha habido gente bastante experimentada, o sea, gente bastante OG del mundo y que, pues eso, cosas que a lo mejor tardaría 2 meses en entender, en una semana lo tenía dominado, ¿sabes? Pero no sé, yo me lo he pasado muy bien, la verdad. A ver, este último año ha sido interesante, la verdad. Sí. Alguna desgracia me he comido, pero creo que mucha gente le ha pasado lo mismo, así que es lo que hay. Pero bueno, Yo creo que todos realmente estamos aquí. con ganas de ver, sí. O sea, con ganas de ver cómo se va a desarrollar los próximos 2 años. De que realmente ahora se calma un poco. La gente que está es gente que realmente dice, ok, estamos aquí porque esto nos gusta, no porque queremos flipear NFTs por 5. Y yo creo que tiene buena pinta, la verdad. Creo que tienen que mejorar bastantes cosas a nivel de interacción del usuario, e interfaces y tal, porque para mí es ahora mismo lo más limitante para que una persona que no sabe nada se ponga a interactuar con la Web3, pero yo creo que va a estar interesante. Sí, yo estoy de Justo, acuerdo. ahí creo que hay. Sí, perdón, Carmen, vale. No, dime. No, bueno, eso que yo estoy de acuerdo ¿no? que ha ido variando mucho, que en 2 años ¿no? ha ido variando mucho los NFTs. Primero eran PFPs, también apareció el tema del gaming. O sea, al final, yo creo que la tecnología es buena, se va a utilizar en muchísimas cosas. Lo que pasa que falla un poco, pues, lo que dices tú, ¿no? La interacción de los usuarios, que yo creo que con el tiempo se irá mejorando todo al final. Todo el tema de las wallets y que sea cada vez más sencillo y que la gente... Porque luego también estoy de acuerdo en que la manera en la que hemos aprendido, que yo he tenido un camino parecido al tuyo, hemos aprendido también un poco paso a paso, ¿no? O sea, yo primero me puse a mirar qué era Bitcoin, luego entré en un exchange, lo que dices tú, en Binance. A partir de ahí ya me puse a ver más cosas, acabé en NFTs, ya te vas interesando, pues te aparece Web3, te aparece el tema de las DAOs, ¿no? Que es donde estamos Juanma y yo, por ejemplo, más metidos. Que eso también ha cambiado en este bear market, ¿no? Porque yo estoy como tú, he entrado en el anterior creo que era simplemente los tokens, no había tanta diversión, que es lo que dices tú, ¿no? Al final los NFTs también se están creando comunidades que al final con interactuar con Para mí, gente y ya y divertirte un poco, al final eso también es lo que te ofrecen, ¿no? Puede que algunos se pasasen o sea, para mí lo disruptor del último ciclo ha sido los NFTs, la verdad.
Porque DeFi, a ver, DeFi en mi opinión es un nicho muy específico de conocimiento. O sea, tú Sí, puedes pero hacer DeFi, pero primero necesitas gran cantidad de capital generalmente para poder utilizarlo de forma óptima y que a lo mejor ni siquiera te interesa. O sea, no hay una parte lúdica que digas, ok, ya como con monedas mágicas las meto ahí a rendimiento, ¿sabes? Pero los NFTs yo creo que metieron a mucha gente a finales de 2021 en el mundo de la Web3. De hecho, me leí una estadística hace no tanto de que casi el 90% de los usuarios que han interactuado con algo de Web3, tokens, criptos y tal, no va más allá de un exchange centralizado. ¿Sabes? O sea, que realmente la gente que va, yo qué sé, a probar Sandbox, a probar Decentraland, a mintearse lo que sea, es muy pequeña la cantidad de gente total sí, que hace eso. O sea, yo creo que la Web3 empieza cuando sales del exchange, vas a tu cartera de custodia propia y ahí empiezas a probar, ¿sabes? Pero esa es la parte Ahí es, más complicada. claro, ahí es cuando entiendes el concepto de ownership real, ¿no? De decir, del potencial de Web3. Es decir, yo de repente tengo una cartera donde tengo activos que son míos y solo pinteando un NFT ya te das cuenta de esto, ¿no? Oye, que el activo es tuyo, de verdad. Y que con esto puedo hacer mil cosas o una, pero yo siempre voy a tener la llave para abrir esa puerta. Eso yo creo que es cuando ya empiezas a entender, como tú dices, cuando pasas de un exchange a un self-custodial, a un wallet self-custodial, donde empiezas a interaccionar con Web3, y es muy interesante. Y lo que decías un poco antes, que ahora viene como la etapa de creación bajo la infraestructura de NFTs, ¿no? De, oye, ahora mismo creo que no somos capaces de identificar qué va a ser de los NFTs en 5 años o qué cosas vas a poder hacer teniendo un activo digital en tu wallet. No, total, total, porque claro, es que se le han dado muy poco juego a las funcionalidades y utilidades que van a tener los NFT. Pero en mi opinión, el concepto tiene mucho potencial por cómo está construido un RC721 o el token que sea. Por ejemplo, yo estoy desarrollando otro proyecto con otros socios que no tienen nada que ver con los de antes, que, bueno, uno de ellos gestiona una conserjería de servicios, de lifestyle management, ¿vale? De gestión de, pues eso, tú pagas una membresía anual y se te gestiona, pues, accesos a eventos, accesos a viajes, experiencias, es como que un personal, ¿sabes? Alguien que te gestiona tu vida. Y lo que queremos hacer es integrarlo con los NFTs, porque realmente no solo tienes tu membresía al servicio, que esta gente ya hace, sino que tu propia entrada es un activo per se. Entonces, eso es algo que hasta ahora no existía. Tú te vas a Quintessentials, que hacen este tipo de proveedores de servicios, y vale, sí, tú tienes una suscripción anual, pero o sea, no puedes venderle eso a nadie. Si de repente te pasa algo y no vas a poder ir en todo el año a ningún sitio, te comes la suscripción y no puedes hacer nada con ella. Pero si utilizas un NFT como método de suscripción, ya de partida tienes un activo que antes no tenías. Más un montón de beneficios, entre otras cosas, capacidad de hacer networking con toda la gente que tiene esa misma membresía. Que ahora yo creo que se va a abrir una vía de exploración que ahora mismo no, que me parece lógico porque el concepto realmente de los NFTs es bastante temprano. Y yo lo estoy viendo, ¿eh? Yo desde que me metía ahora, he visto que se ha implementado bastante más funcionalidad de la que había. Eran solo dibujos. Pero creo, sinceramente, que con el tema de videojuegos y NFTs, no sé si habéis visto lo que está haciendo, ¿cómo se llama? Doctor Disrespect, creo. Doctor Disrespect, que es un youtuber bastante conocido, está haciendo un juego que implementa NFTs directamente tipo Counter-Strike, que haya un mercado de skins, armas y tal, que por eso Counter-Strike Sí. a día de hoy, por ejemplo, sigue teniendo tirón, pero implementado con Web3 al 100%, NFTs y tal. Yo creo que la parte de gaming va a tener mucha relevancia en cómo se va a adoptar los próximos 2-3 años en los NFTs. Pero aún así, creo que todo el tema de certificados, identidades virtuales, identidad digital, todo eso en formato de NFT va a tener su cabida. Estoy casi 100% seguro de que eso va a transicionar a ello. Sí, sí. Además es que no sé si has visto que Sony también está empezando a implementar o a explorar Sí, lo todo de lo la que eran patente, lo vi. NFTs.
Eso es, que Sí, vayan sí. entre distintos videojuegos, distintas consolas, que al final eso es lo que Que me molaría, estuve ¿no? leyendo los esquemas que hicieron y o sea, se lo han estudiado bien, quiero decir, no van a lo loco. O sea, está bien planteado. Ellos saben que ahí hay una oportunidad de negocio que quizás muchas otras empresas todavía no han captado. Que esa es otra cosa, ¿no? Al Claro, o sea, final, yo creo que es un modelo que puede ser interesante para muchas empresas y actualizarse un poco. sí, o sea, al final estamos viendo también qué empresas están más al pie del cañón con la tecnología, ¿no? Y el blockchain. Por ejemplo, Nike, que directamente compra el estudio este de Artefact, o Sony, que Sí. claramente o ha comprado a alguien o ha contratado a expertos, pues se ve que están muy bien guiados, ¿no? Starbucks también ha hecho su programa ahora de fidelización con NFTs, que por lo visto está teniendo muy buenos resultados. O sea, las empresas grandes al final, por mucho que digan que esto es un bear market y que todo está fatal, al final las empresas grandes, que son las que tienen el dinero y los recursos, todas están mirando para allá, ¿no? Entonces, bueno, Yo es creo que es la curioso. oportunidad de oro que tienen ellos ahora. Es como, a ver, esto Eso se ha es. calmado, la gente no tiene interés, vamos a ponernos nosotros a ver de qué va esto de verdad para cuando vuelva el interés Claro. estar posicionados. Es lo lógico, o sea. Es que Y lo de Starbucks es que es brainless no hacerlo. lo- Si ellos ya tienen un método de fidelización absurdo, si mueven una cantidad de dinero en base a la gente que compra no solo el producto, sino sus descuentos y sus movidas, no sé si es un hilo que vi hace mucho tiempo, eh, de que Starbucks mueve cantidades absurdas de dinero, que está considerado casi un banco en sí, Estados Unidos. Sí, O sí, sí. sea, hay un estudio de hecho que comenta que Starbucks es la fintech más grande del mundo, por encima de Apple, sí, de sí. Google, de Samsung Pay. Y un problema que resuelve muy bien Odyssey, el programa este de fidelización de Starbucks, es justo el problema de los RPs de Starbucks en regiones, ¿no? Al final tú estás en una región en América donde tiene implementado cierto tipo de RP, pero te vas a Europa y es otro tipo de RP. Entonces su programa de fidelización no podían hacer el cross, ¿sabes? Es decir, oye, si tú consumías en Estados Unidos, te ibas a Francia y perdías como esos puntos. Ahora Mm. con blockchain esto lo resuelve, ¿sabes? Porque es un sistema global que puede consultar en cualquier momento. Entonces, para esto, Starbucks o sea, se le abre el No, no, mundo, les ¿sabes? Es viene decir, perfectos. de repente es Yo, como... Y han estado también igual 2 o 3 años estudiando cómo implementarlo. O sea, que es una empresa que es una decisión muy concienciada, ¿sabes? De decir, oye, hacemos esto por esto. Y claro, increíble. Y ahora justo Gucci también ha anunciado que hace partner con Yuga Labs para explorar así. el camino. O sea, sí, sí, No justo había, creo que no hace había leído eso. 2 o 3 horas. Sí, ha sido hoy, creo. Hoy, Ah, sí. ayer, lo acaban de anunciar. Entonces, joder, son marcas que marcan tendencia en sus ámbitos, ¿no? Starbucks, Gucci, Sí, sí. ¿Qué blockchains van a usar? Porque Sony. yo he visto que la tendencia es ir a Polygon del tirón. O sea, no, a muchas empresas ni se lo piensan. Sí. Pero me Sí, parece porque interesante que utilicen Polygon porque mm, no sé si hay mejores opciones a día de hoy. ¿Eh? Quizás yo creo que como ya hay metidos en el barco más empresas, dicen, pues no sé, quizás con esta misma gente que lo ha hecho, han hecho el resto. Porque ahora quieren escalar la red, ¿no? Con el ZKVM ese que van a sacar. Entonces quizás sí que es una justo buena opción, pero... Que esa es en otra movida, ¿no? Que Polygon ahora yo, las... sí, las Dime, dime, blockchains, ¿no? ¿no? Dime. No, que justo Claro, que ahora con las redes que yo creo que alternativas... sí, sí, total. Yo creo que Polygon se está moviendo muy bien captando a grandes marcas, o sea, a nivel ellos de forma proactiva, ¿no? Pero justo el debate que ahora abres es súper interesante, ¿no? ¿Por qué Polygon, por qué grandes marcas van a buscar Polygon y por qué no otras blockchains, ¿no? Esto es muy buen tema para debatir, la verdad. Justo Yo creo hace que como 2 ya capítulos. están... Nada, te comento rápido, tuvimos a Avalanche y también contaban que ellos estaban muy por la labor de, con instituciones y demás, hacer partners para hacer crecer su, su red a través de los subnodos y demás. Entonces, jope, es súper interesante hacia dónde va Web3, ¿no? Es Sí, porque diferentes cada blockchain casos tiene de... su enfoque, ¿no? Eso Yo es. creo. O sea, sí es verdad que Avalanche siempre ha dicho que se quería centrar más en tema finanzas, instituciones,
las Eso es. subnets estas, ¿no? Pero, por ejemplo, Polygon ha ido a saco con Brands. A ver, quizás también es su estrategia de marketing, que tiene sentido, que decir, tienes ahí a todos los peces gordos, la gente va a querer trabajar contigo. Porque, por ejemplo, Sí. Meta dijeron el otro día que ya habían quitado... No, parece ser que no funciona muy bien en Instagram el tema de los NFT, me parece que no tenía ningún sentido ponerlos a día de hoy. También querían hacer cosas con Polygon y tal, ¿no? Va a estar interesante. Yo creo que ahora hay más opciones porque ponte tú antes a sacar un producto global o un servicio global en Ethereum, ¿sabes? No lo va a usar nadie. Imposible. La gente no está dispuesta a pagar $20 por transacción, ni de coña. Yo es que no Por estoy dispuesto transacción. tampoco. O sea, yo ya... Sí, sí. Eso me parece lo más anti-usuario del planeta. O sea, yo llego a pagar transacciones absurdas en Ethereum en algún gas board, ¿sabes? Cuando todo el mundo quiere pitear y se pone loco el gas, yo digo, pues, que va a gastar 400 euros en una transacción, es de ser un tarao, ¿sabes? O sea, yo creo que realmente la adopción va a ir por estas redes, pero creo que también es complicado el tema del onboarding a estas redes, porque, yo qué sé, Sí. si quieres irte a Arbitrum o Optimism y tal, entre el tema del bridge, que tienes que añadir la red, yo creo que va a haber que agilizar eso, porque no sé si hay mucha gente capaz de hacerlo a día de hoy. Incluso tener la moneda nativa de la blockchain, ¿no? Por ejemplo, Polygon. ¿Cuánta gente tiene Matic en la red de Polygon para operar, ¿sabes? O sea, Claro, para pagar las es fees. complicado. Claro. Yo creo que se llegará a Mucha gente... centralizar un poco todo ese tema, ¿no? Porque si no, no le veo el sentido. O sea, de cara al usuario, mira que yo voy a tope con que se descentralice. A ver, Polygon no es lo más descentralizado del planeta, la verdad, pero me No, refiero no. que quizás el tema de la custodia y carteras de custodia propia no es para todo el mundo, ¿sabes? Quizás se tiene que ir directamente en la página de Starbucks, que ellos tengan su propia cartera, que entres directamente desde tu perfil y tal, que no tengas que conectarte, por ejemplo, con MetaMask o con Rainbow o con la que utilices. Y quizás así la gente dice, bueno, pues a ver, es que también las carteras de custodia propia tienen el problema de que puedes mandarle el dinero a alguien que no tienes ni idea y lo has perdido, ¿no? Yo creo que eso se va a tener que centralizar si quieren realmente hacer un boarding Sí. decente, Sí. porque a Eso, día de hoy es muy complejo. eso que dices justo de la autocustodia, por ejemplo, compartí un tuit hace poco con otro tipo, el RC4337, que ya permite ese tipo de cosas, ¿no? El estar asegurado, ¿no? El que no dependa solo la cartera, ¿no? Yo creo que lo que va a pasar es que al final la gente dentro de unos años se va a descargar una wallet, tener una wallet en tu móvil va a ser lo más normal del mundo, se irá pagando con eso al final y creo que la gente, el usuario final, no se van ni siquiera a saber ni qué red están utilizando, ni si están Justo, eso es... en Polygon, si están usando las Layer 2, o sea, al final la experiencia va a ser tan buena, entiendo yo, ¿no? Que tú puedas enviar dinero con un clic, que no haya comisiones, obviamente, ¿no? No vas a mandar 10 euros y que te cobren 50 de comisión, ¿no? Eso no tiene sentido. Eso yo creo que es como pasos que ha tenido que ir dando la blockchain para mejorar. Y luego, ¿qué red es la que tal? Pues siempre que acabamos hablando de esto, ¿no? Llegamos a la conclusión de que, ¿no? O por lo menos eso es lo que nos dice la gente, que es que va a ser multicadena, ¿no? Que estarán enganchadas Sí. entre ellas de alguna manera. Es que yo en la parte técnica, como no soy desarrollador ni nada, la verdad que no me meto mucho, pero sí que es verdad que de alguna manera lo van a enganchar todas las redes, porque al final es eso. Yo veo a empresas grandes que están trabajando con Avalanche, pero también con Polygon y también con Hedera. Entonces, entiendo que no están Sí. perdiendo el tiempo ninguna de las tres, ¿no? No sé. Yo creo que es lo que comentábamos antes, justo que cada una tendrá un caso de uso específico, unos más institucionales porque interesará tener eso, que los nodos sean verificados y que tengas que stalkear X, por ejemplo, con Avalanche, que no recuerdo ahora la cifra que comentó la chica, pero era una cantidad importante para hacer tu nodo, pero eso asegura que al final a nivel institucional tenga sentido, ¿no? Y otras como Polygon a lo mejor que sea más a nivel de marcas, otras como el Bitroom al final que permita otro tipo de casos de uso y que al final sea todo un cross-chain, ¿no? Es lo que más sentido veo ahora mismo.
Totalmente, sí. Estoy de acuerdo, la verdad. Y luego para el tema, Las mira, redes escalables. sí, Dime, perdón, dime. me iba a decir que eso, No, dime tú. también compartí este tweet, ¿no? Donde Pokémon, ¿no? Que está buscando pues, expertos en Web3, ¿no? Y al final lo que me resultó curioso también es de dónde saca el dinero, ¿no? Bueno, la cantidad de dinero, lo que más es de merchandise, de estas grandes marcas, ¿no? Entonces los proyectos NFTs yo creo que van a llevar un viaje diferente, ¿no? A lo que ha hecho Pokémon o Hello Kitty, ¿no? Que primero hicieron la marca y luego a partir de ahí crearon, o sea, primero hicieron el videojuego y a partir de ahí crearon todo el merchandising, los personajes y tal. Y los proyectos NFTs como Bored Ape, ¿no? Con todo esto que están creando de Other Side, al final yo creo que lo han hecho al revés, ¿no? Primero han hecho los dibujos y a partir de ahí van a crear todo, porque para mí, hombre, no sé si llegará al nivel de Pokémon, ¿no? Pero para mí los Bored Ape y todo lo que están construyendo, pues va a llegar a ser pues, una franquicia también. Pues, A ver, para... ya son tremendas franquicias, la verdad. Sí, A sí, nivel de capital ya se lo han sé, por eso. levantado. Sí. Que es Sobre todo sorprendente por lo de el los Bored Apes, porque realmente no tienen nada muy especial que digas, vaya cosa loca han hecho. O sea, últimamente sí que están implementando cosas más guays, pero como partió, que fuera un PFP simplemente con mucho hype, me sorprende mucho el tirón que ha tenido Yuga Labs con su colección, ¿eh? Porque bueno, ahora lo último esto de los pases y el juego ese, eso está bien, eso está entretenido. Que el sistema de minteo sea en base a skill base, ¿no? Y que juegues ahí, eso está bien, pero sinceramente yo creo que es inaccesible para el 90% de la gente o más Sí, sí. que un NFT cueste 70 ETH, o sea, contando. Eso. Sí. Yo creo que como lo van a implementar las empresas, es un marketplace y que te compres tu personajillo por 5 euros, ¿sabes? O sea, Pero es sí, insostenible. yo como lo veo es que al final esos 10.000 holders, ¿no? Del Bored Ape lo que son como inversores primero del proyecto, luego tienen la posibilidad de crear copyright a partir de ahí, o sea que no solo estás teniendo algo para mí sí que es muy valioso, ¿no? Es como si tuvieses, imagínate a picar, no sé cuántos Pokémon había, 300, ¿no? O 400 creo recordar cuando jugaba yo. Pues es como si tú tuvieses un Pikachu, ¿no? Y a partir de ahí todo el merchandising que se ha creado con el Pikachu, con el otro que había, seas tú dueño de ello, ¿no? Por ejemplo, no sé si visteis el chico este que ganó 1 millón de euros, o sea, que vendió, o sea, que jugó un juego dentro de Bored Ape, de Other Side, le dieron un premio que era un NFT, que era una llave, y luego la vendió por 1,6 millones de euros, ¿no? No sé si lo visteis. Sí, Mongraal. Él es un Mongraal. jugador profesional de Fortnite. Tenía un Bored Ape y se puso a rankear. Se quedó rank 1, se llevó la mejor llave y la vendió por 1,6 millones. Pero él no ¿Sabes? era, O sea, él no era dueño de un. Por lo que tengo entendido, él no era el dueño del Bored Ape, sino que un dueño. no, se lo dejaron, yo creo, se lo dejaron. Eso es. Entonces, eso también me parece súper interesante, ¿no? O sea, es un torneo exclusivo donde el que tiene el Bored Ape, al final es como si fuese un inversor, ¿no? Ficha un jugador y dice, vale, tú me representas a mí. Y si ganamos, pues nos repartimos el premio. Que entiendo que lo ha hecho así también. Justo hace Se un habrá par de llevado días una leí parte un también. hilo. Claro, justo hace unos días leí un hilo específicamente de un tío que empezó con 0 ETH y pone cómo hice 20 ETH en solo 2 meses con 0 inversión. Y lo que hizo el tío fue básicamente eso. Hablaba con holders de los Bored Apes y decía, vale, yo juego 8 o 10 horas al día, tú no tienes que jugar porque no tienes tiempo, pero tú tienes el pase este para que jugar al jueguillo, al Seaware ese. Y básicamente se puso a bustear pases hasta que llegó un punto que tenía tanta demanda que dijo, ok, vale, primero, no soy tan bueno como para estar en el ranking, en el top. Y segundo, no tengo tiempo porque ya tengo muchos. Se montó una infraestructura para que jugadores profesionales de videojuegos hablasen con él conseguía los pases y creaban un acuerdo entre el jugador profesional, el dueño del pase y él como intermediario. Y a lo tontos, partiendo con 0 inversión, solo haciendo eso, se ha sacado 20 ETH Creo, en 2 meses. Joder. creo que vi ese tweet. No sé si le guardé, no sé. Mira, lo mando aquí por el. Mándale por ahí, sí. Creo que lo leí, me parece. Es que es eso lo que me parece a mí súper interesante, ¿no? Y todo eso lo han hecho compartiendo wallets.
repartiendo los beneficios pues, sin intermediarios y todo eso. Todo ese ecosistema yo es lo que creo que se va a crear con NFTs, videojuegos, ¿no? Ya no solo el acceso también al videojuego, sino esas posibilidades que te da, el alquilarle, el hablar con otro y que te le preste. Ya hay mecanismos donde el juego, ¿no? Creo que Otherside te permite eso muy fácilmente, el delegar tu NFT, ¿no? Sí, Igual que en sí. Decentraland, yo por ejemplo, yo en Decentraland tuve suerte, hablé con un chico hace 2 años que tenía tierras y le dije, ¿qué tal si me dejas usar el espacio? Me dijo, vale, perfecto, si sacas algún beneficio, pues repartimos el beneficio. Vamos, es un chico con el que quizás hace un año ya que no hablo con él, porque pasa olímpicamente de sus tierras, y yo sigo siendo al que él ha delegado las tierras, entonces yo puedo construir en esas 2 tierras, ¿no? Eso a mí me parece también una pasada, ¿no? Ese al final es él ni siquiera está en Decentraland, pero le da esa opción, ¿no? Alquilarlos y yo al final, no sé lo mismo, si Decentraland tuviese mucha gente, pues yo podría sacar beneficios y él, pues pasivamente, ¿no? Podría también estar generando beneficios y no sé, ahí es donde le veo todo el Que eso es potencial. Y eso justo lo haces por la confianza que te da blockchain como tecnología, ¿sabes? Yo no conozco a alguien de Japón y tengo la confianza de poder hacerlo porque, oye, con blockchain y con un smart contract lo puedo setear de X forma. Oye, pasada X condición, se revierte o pasado X tiempo, al final le das un acceso, yo qué sé, temporal de un mes y luego se revierte a tu wallet. Eso es lo realmente interesante, ¿no? De la tecnología. Yo, es más, mira, en la tierra... Sí, perdón. Te cuento esto ya último. En la tierra lo que tengo implementado desde hace poco es como en el Decentraland Builder puedes añadir un asset, ¿no? Que es, la empresa se llama creo que es AdShares, que lo que hace es, o sea, yo pongo esa imagen en mi tierra de Decentraland y lo que aparecen son anuncios, ¿no? Está con un smart contract ya todo implementado de tal manera que yo también les he dado mi wallet y ellos me van enviando dinero en función a las visitas de mi tierra, ¿no? Al final, o sea, es eso, todo es pasivamente, todo está muy nuevo, pero todo el potencial del mundo, yo lo veo, es como una web. Al final, esa tierra sí que está generando, lo que pasa que, bueno, genera, no sé si llegará a 50 céntimos al mes, ¿no? Ahora mismo, pero vamos. Son maneras con un NFT lo que dices tú, sin necesidad de confiar ni nada, porque el chico, yo nunca lo he visto, es de Argentina. Y él lo que puede hacer es ver que está puesto eso en su tierra, ver cuánto beneficio saca su tierra, a partir de ahí también me puede echar si no está de acuerdo con el trato, o sea, ya te digo, 1000 opciones, ¿no? Yo ahí sí que estoy full, ¿no? Full con los NFTs, con el tema de gaming, metaverso. Y creo que es algo que todavía no se ha explotado del todo. El tema de alquilar, prestar NFTs, yo creo que va a tener bastante más desarrollo en los próximos años. Porque no hay aplicaciones específicas que digas, este tiene un sistema de alquiler de NFTs top. Hay, pero son reguleras ahora mismo. Entonces, si es que es lo que digo, cuando yo hablo con mucha gente, digo, a ver, que realmente la Web3 tiene un montón de oportunidades si le dedicas el tiempo. Y no necesitas tener dinero muchas veces. Es cuestión de hablar con gente, que la gente confíe en ti, hacerte una network y a partir de ahí, o sea, es que la oportunidad es absurda. Muchas veces la oportunidad es absurda. Algo como usar una red temprano. Yo qué sé, lo de los airdrops. Lo de los airdrops es ridículo a día de hoy. O sea, si realmente le pones el tiempo que mereces. O sea, a mí de Arbitrum, por usarlo desde 2021, que no lo usaba ni a diario, o sea, lo usaba de vez en cuando y tal, pero te cae un airdrop que dices, vale, si es que hay gente que solo interactuando con 3 o 4 protocolos puedes tener un sueldo, ¿sabes? O sea, o hablas con no sé quién y yo farmeo tu cartera y me llevo el 10%, o lo que sea. O sea, la oportunidad ahora es absurda. Pero porque la gente que hay ahora... Bloquedu, te quería... Nada, perdona que te corte, pero quería preguntarte por el proyecto de Bloquedu, que sé que querías hablar de ello, al final no, sí, estamos pero hablando de NFT. No, sí, a mí me da igual. Vale, a mí me gusta hablar de... Yo como quieras. Si quieres explicar un poco qué es y tal, y luego seguimos para que joder, que sí, darle vale, un poco de publicidad, ¿no? Hago así un poco de contexto y ya está. Que, de todas formas, como está empezando, o sea, más que nada para que se sepa qué es y ya está, pero más adelante irá más avanzado. Bloquedu básicamente es una plataforma que lo que quiere es que el onboarding
de alguien, porque yo y mi socio y mi hermano y gente que estamos metidos en la Web3, muchas veces cuando hablamos con gente, primero, gente que simplemente escucha NFT cripto y es como, tú eres un bro, bueno, no pasa nada. Hay como ciertamente mal visto por alguna razón, sí, hay rechazo, pero bueno, me parece lógico. Después del último bullrun, parece lógico. Pero aún así lo que yo veo cuando alguien quiere meterse en el mundo de la Web3 es que no sabe por dónde empezar. O sea, es difícil saber por dónde empezar. Como, vale, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo funciona esto de las transacciones? ¿Qué es una cartera? ¿La blockchain para qué me sirve? ¿De qué se diferencia de Instagram, de la Web2? ¿Sabes? Entonces, lo que queremos hacer es, por un lado, en el tema de redes sociales y en el formato más evidente que consume a día de hoy la gente, que es el formato de shorts, el formato por excelencia a día de hoy en Internet, la verdad, pues nada, hacer vídeos en orden cronológico de complejidad, como yo considero que es un proceso de entrada a la Web3, desde entender cómo funciona hasta cómo setearte una wallet, hasta cómo hacer transferencias de CEX a DEX, o, ¿sabes? Un poco el paso inicial. Pues nada, explicar en vídeos muy cortitos de 60 segundos, muy simplificados, sin conceptos técnicos, con un lenguaje de a pie, de qué va la movida, cómo puedes empezar, si quieres hacer esto, cómo lo haces, ¿vale? Entonces eso es una parte, que es la parte puramente didáctica, que es la que llevo yo, que va a ser en redes sociales. Y luego la otra parte, que es un podcast, no va más enfocado a gente que ya entiende más o gente que se dedica más a emprender proyectos, que eso lo lleva más mi socio, que él trabaja en banca, inversión y ese tipo de cosas. Y pues nada, es traer a gente que nos cuente cómo han implementado en su modelo de negocio la blockchain, la Web3, los NFTs, por qué lo utilizan, por qué les pareció interesante implementarlo por encima de otras opciones. Y nada, pues vamos a ir hablando con emprendedores. Ya hemos hablado con un par de empresas que han venido al podcast y nos han contado cómo lo han implementado y por qué. Y nada, ese es un poco el resumen del proyecto. Porque creo que además lo vamos a hacer en español porque, por lo que os he dicho antes, ¿no? Creo que el contenido educativo y didáctico sobre Web3 en castellano ahora mismo está un poquito flojo. Y que, coño, estaría bien que tuviese buen contenido para que gente que no sabe inglés, por ejemplo, pudiese aprender igualmente y meterse en el mundillo, ¿sabes? Bueno, pues eso es realmente se parece un poco, ¿no?, a lo que estamos intentando aquí de Metacharlas, que es una cosa parecida, es intentar acercar proyectos hispanohablantes a gente que no sepa inglés, que no sepa mucho Web3. Intentamos que no sea demasiado técnico el lenguaje que utilizamos y yo creo que además escuchar a gente distinta como tú, por ejemplo, que cuenten su viaje hacia la Web3 también inspira, ¿no?, a alguna gente a decir, joder, si esta persona lo ha hecho así, a lo mejor yo puedo aprender de la misma forma o empiezo a mirar en los mismos sitios que has dicho. Bueno, es interesante, ¿no? Y que ahora es más fácil, yo creo, que cuando muchos de nosotros nos metimos. O sea, cuando nos metimos, pues los recursos para aprender eran pues muy limitados. Ahora, si realmente te pones a buscar, encuentras. Pero en castellano cuesta encontrar cosas Yeah. que digas, vale, esto... Por aquí tengo mi ruta para llegar de este punto a este punto. Ahí cuesta más. Pero que yo creo que, a ver, para mí es un proyecto que tengo, no secundario, pero que tengo en mi hoja de ruta como proyecto que me apetece hacer por colaborar también con lo que es la adopción de la blockchain. Ya. A ver, pues lo he hecho más porque considero que, porque a mí me vienen muchos amigos y me dicen, tal, explícame esto, que no sé cómo es tal. Y claro, yo me pongo a explicarles cómo funciona, yo veo su cara de desconcierto, de decir, no entiendo nada de lo que me estás hablando, incluso estás diciendo muy simplificado, pero porque es el concepto de empezar en esta movida nueva. Eso es lo que traba a mucha gente. Por ejemplo, porque siempre hay como un pasito de esfuerzo extra, porque es como más tedioso que lo que estamos acostumbrados a hacer. Interactuar con una cartera es más tedioso que una transferencia sin más, ¿sabes? O sea, hay un pasito extra de complejidad que creo que si realmente se hace buen trabajo de educación y didáctico,
en 2-3 años va a haber mucha más gente on board que la que hay a día de hoy. Entonces yo quiero, pues eso, intentar que, ya que yo he aprendido estos últimos 2 años y medio lo que sé, pues compartirlo con la gente. Y también yo creo que la gente desconfía, ¿no? De eso de tener, o sea, siempre nos han inculcado desde Web2 que tener tus fondos en Internet es un vector de ataque, ¿no? Y yo creo que mucha gente al final asocia la wallet a estar conectado a Internet y un foco de posibles ataques, ¿sabes? Y no entienden como la seguridad que hay detrás, que es difícil de entender a simple vista. Entonces yo creo que la gente desconfía, ¿no? De tener una extensión de Chrome, que ahí tienes tus fondos y que te da la sensación de peligro constante, ¿no? De que en cualquier momento te pueden hackear, te pueden robar, al final con todos los ataques de phishing que existen, o ya en modo tradicional hablo, a nivel bancario. Entonces, claro, la gente yo creo que también le choca ese, ese efecto, ¿no? Y a lo mejor ahí también habría que hacer mucha educación de, oye, la parte de seguridad, cómo está resuelta, sin entrar en tecnicismos como tú bien estás diciendo. Claro, y que esa es una parte que a día de hoy tiene que mejorar. O sea, tienes que ser cuidadoso con tus carteras. Y eso es algo que a lo mejor alguien, un ciudadano medio, no quiere tener esa preocupación. Y yo lo entiendo, ¿eh? Porque yo tengo mis protocolos de seguridad y tengo mis extensiones que te avisan de si estás firmando un phishing, qué tipo de contrato, tal y cual. Tienes un hardware wallet para tu baúl y tienes tus hot wallets para mintear. O sea, son protocolos de seguridad que la gente nativa de la Web3 ya hemos interiorizado, que a mí no me cuesta nada, y la gente con la que hablo tampoco, pero que entiendo que alguien nuevo dice, hostias, vaya movida, ¿no? ¿Y qué pasa si minteo con esta y tengo allá aquí mis dineros y, ¿sabes? Ya. Yo entiendo un poco el percal. Que creo que eso es algo que se tiene que evolucionar directamente desde la industria. O sea, tiene que ser mucho más seguro, fiable, menos responsabilidad para el usuario en general. Evidentemente es el precio a pagar por custodiar lo que es tuyo, ¿sabes? Pero bueno. Claro. Yo creo que a mucha gente también le impacta lo de, oye, estamos en algo súper tecnológico y que de repente te tengas que apuntar 12 palabras en un papel, ¿no? Y, oye, cuidado que si lo pierdes, pierdes el acceso a tus fondos, ¿no? Entonces, como decir, ostras, me estás No, eso hablando tiene por que un lado. cambiar, pero vamos, o sea... Sí. Que de hecho el nuevo EIP Ethereum lo que intenta solucionar es todo esto, ¿no? Acceso a cuentas perdidas, biometría, etcétera, etcétera, de cara a los wallets. Entonces yo creo que, claro, Sí. esa es como la gran apuesta de Ethereum para onboardear al siguiente 1 billion a Web3, ¿no? Que justo esto sea mucho más fácil. Oye, que tengas capas de seguridad para recuperar tus cuentas, que no te tengas que acordar de las 12 frases, de las 12 palabras, etcétera, etcétera, que puedas recuperar por biometría. Esto yo creo que ayudará a mucha gente justo a lo que estamos hablando de UX UI, de mejorar ese acercamiento a Web3 y entender el potencial de todo esto. Justo. Y que también hay mucho oportunista que te quiere tangar, ¿sabes? Que yo me da... O sea, a mí me intentan estafar todos los días, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el otro día, a mi padre, que mi padre le estoy metiendo un poco en el mundillo, se comió un phishing. Vale, no pasa nada, perdió casi nada, porque era una wallet que no utilizaba casi nada, pero se comió un phishing. ¿Cómo se lo comió? Primero, mi padre no entiende demasiado inglés, entonces él va traduciendo sus cosas y tal. Pero claro, fue el airdrop de Arbitrum y entonces al día siguiente era scan tras scan tras scan, te mandan mensajes, te etiquetan en no sé dónde, tal y cual. Claro, él clicó, firmó y evidentemente le drenaron la cartera. Yo pienso, vale, es que esto tiene que tener alguna solución, porque sí, va a haber oportunistas siempre, y siempre ha habido gente que se aprovecha del desconocimiento del resto, ¿no? Pero en la Web3 es absurdo a día de hoy cómo se aprovecha. O sea, Sí, yo no he estado en ningún sitio donde te intenten estafar tantos días seguidos como en la Web3, y es la realidad. ¿Sabes? O sea, siempre hay uno que te etiqueta, que te quiere mandar algo, que se hace pasar por no sé quién y te quiere engañar, ¿sabes? Eso, o hay dos opciones, o que la interfaz sea muy clara y te diga, estás haciendo esto, ten cuidado, o meterle algún incentivo a las empresas que se encargan de desarrollar la parte de seguridad
de las wallets y tal para que eso esté más claro. Claro, mi padre se lo comió como un champion porque te ha tocado este airdrop de no sé qué, que yo siempre le digo, sí, que no te van a regalar nada. O sea, si te van a regalar algo es porque realmente has interactuado mucho con este protocolo, tal y cual, y mira fuentes oficiales y no sé qué. Pero claro, se hace un tío, un Twitter, que es Arbitrum, con una letra cambiada, que si te das cuenta, copia el perfil, lo botea y 1000 cosas. Claro, yo me metí en la cartera del tío. Claro, y el tío había piseado como 6-7 ETH con un link, ¿sabes? Ya. Entonces, hay mucho oportunista todavía y entiendo que la gente tenga miedo a meterse, porque tienes que tener un protocolo de seguridad muy estricto, pues, claro, porque no quieres, o sea, quieres perder tu capital. Si encima estás aquí haciendo algo y lo custodias tú y estás orgulloso de custodiarlo, si encima lo pierdes, dices, es que soy tonto, ¿sabes? Es que me lo he ganado. Entonces, eso, para mí, puntos fundamentales. Yo el consejo que doy a los que vayan a empezar es, no empieza con poco dinero, ¿no? No tengas una wallet de repente eso y que vayas a meter 100.000 euros en la wallet. O sea, si puedes intentar empezar con 100, mejor. O sea, si te comes un phishing o cualquier cosa, pues vas a perder 100 euros. A partir de cuando te veas cómodo también, pues ahí ya vas a ir usándolo más y al final... Luego va a venir la adopción, por ejemplo, por el tema de gaming, ¿no? Hay gente que va a interaccionar con la wallet y sin meter ellos dinero, ¿no? De repente en un momento dado van a tener dinero ahí también, ¿no? O sea, cada persona también tendrá un onboarder un poco diferente dependiendo de sus gustos. Pero bueno, yo creo que lo que hacéis es súper importante, ¿no? Como lo que quieres hacer con Bloquedu, ¿no? Porque sí que durante todo este año casi todos los proyectos se han centrado en educación porque es lo que falta, ¿no? Ahora, tanto en educación de seguridad, lo que estamos hablando, ¿no? Como educación del minteo, de las redes, de todo, ¿no? Hace falta también que la gente al final vas a, lo que dice Carmompa, vas a ser dueño de tus activos digitales, tienes que educarte también un poco, ¿no? Al final, aunque sea lo básico, ¿no? Como cuando te haces una cuenta en un banco que tienes que acordarte de tu contraseña, ¿no? También. Y luego lo que decís de tema de asegurar los fondos, yo creo que ya es eso, están trabajando también, por ejemplo, yo creo, tema de como aseguradoras, ¿no? O wallets, custodias donde tú puedas meter ahí. Hay mucha gente que elegirá eso, no ser totalmente dueño de tus criptomonedas, pero sí que estés un poco asegurado también, ¿no? No sé, al final es Claro. complejo. Aquí al final tienes ownership para bien y para mal, ¿sabes? Si te equivocas, te van a drenar todo. Entonces tienes que aceptar el riesgo y formarte en consecuencia, ¿no? Y lo que me gustaba mucho lo que has comentado de que los vídeos se dan en secuencial, es decir, desde el nivel más básico hasta poco a poco ir subiendo de nivel, porque muchas veces entramos, a hablar lo que tú decías de wallets, de transacciones, de firmas, y ya te espantas y sales, porque dices, ostras, esto, ¿cómo la afronto, Se te ¿no? nubla. Como Sí. usuario? Sí, al final es imposible llegar a todo, y también creo que es bueno que dentro de Web3 se generen nichos de conocimiento, ¿no? Tú no, a lo mejor, lo que tú decías, igual DeFi se te escapa como usuario, pero igual tú te encuentras más cómodo con NFTs. Oye, pues aprovecha la beta de los NFTs y aprende sobre NFTs y cómo interactuar con los NFTs para comunidades, para network, para nuevos negocios, para lo que sea. Y igual no puedes estar a la última de DeFi porque Web3 es gigante y avanza a ritmos casi imposibles de seguir. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí muchas veces me pasa de decir, ostras, te descuelgas de algo en un momento y dices, ¿qué me he perdido aquí? O sea, no lo entiendo. Sí, a mí me pasa que siempre tienes algo que aprender, la verdad, siempre me pasa que digo, joder, siempre tengo algo que mirar, un protocolo nuevo que ver, algo que hacer, siempre tienes algo que hacer, de verdad, ¿eh? Es acojonante. Pero, claro, nosotros entendemos ya esto más profundamente y ya estás en ese paso, en esa frontera de decir, vale, voy a exprimirlo, porque hace lo suficiente para exprimir esto. Los 4 gatos, vamos a exprimirlo. Pero yo creo que de cara a alguien que no sabe nada, que sea secuencial, por eso lo planteamos así, es muy importante. Porque no le puedes hablar de una Layer 2 si ni siquiera sabes cómo hacer una transferencia de una cartera a otra cartera. La realidad. O sea, le da igual. Le da igual que escalabilidad tenga la red, si te van a cobrar mucho o poco. Si esta persona no sabe ni qué es
el código ese, que me lo dicen mucho y me dicen, ¿cómo mando? ¿Y cómo mando? Tú coges el código ese, lo copias y lo pegas. Y me dice, ¿qué código? ¿Qué es esto? ¿Qué va esto? Yo se lo explico como, a ver, este es como tú, Iván, y tú firmas, y cuando firmas, pues estás como poniendo la contraseña y aceptas la transacción, tal y cual. O sea, al final tienes que intentar explicarlo con palabras de lo que ella hace. Que Eso y es. al final la interacción es la misma. O sea, quiero decir, se ha cambiado el método, pero la función es la misma, que es mandar dinero de una cuenta a otra. O sea, por ejemplo. A otra. Pues, pero no, va a estar interesante, va a estar interesante. Sí, estos años se vienen muy interesantes, la verdad. Vamos a un ritmo que cuesta seguir y que hay que estar ahí en la última, pero si entras como nuevo usuario, al final no desfallecer, ¿no? Y el 1, el 2 después del 1 y poco a poco ir aprendiendo y sentando conocimiento. Creo que es la mejor consejo que se pueda dar a la gente que está entrando. No te agobies por que alguna cuenta de Twitter veas que habla de forma técnica y no entiendas nada, sino empieza a consolidar conocimientos y empieza a crecer desde abajo. Sí, la verdad que, bueno, pues nosotros con Spatial, lo dijo antes Juanma, no es que nos vayamos a centrar en un tema de educación, pero bueno, sí que es algo súper interesante. Yo le veo mucho potencial también al tema de educación dentro del metaverso, ¿no? Como estamos haciendo ahora aquí, pues podría ser una clase, ¿no? Mucha gente, lo que hablamos, ¿no? A veces en vez de hacer una llamada o un Twitter Space, pues hay mucha gente que le gusta este formato, ¿no? Y bueno, no sé si has pensado hacer algo en el metaverso o lo tienes pensado hacer en formato más clásico de podcast o cómo vas a hacer. Sí, más adelante sí tenemos pensado cosas. También a integrar NFTs y tal. La verdad que sí, pensado. Pero creo que la base ahora de primeras es realmente llegar a la población no educada. Y más es que realmente las redes sociales, si usan bien, tienen mucho potencial. Esa es la realidad. Te gusten o no te gusten, si se usan bien, tienes mucho potencial para llegar a gente. Entonces, pero sí, Sí. el tema de educación dentro del metaverso, a ver, yo creo que eso va a tener tirón fuerte en unos años, la verdad. Pero no me extrañaría que se diesen clases en vez de. Bueno, es que ese es el ejemplo de la pandemia. O sea, todo el mundo haciendo las clases online. ¿Quién te dice tú que no puedes hacer eso mismo así como lo estamos haciendo nosotros? ¿Sabes? Con la pantalla Ya. y como más dinámico y no tanto entre pantalla y profesor y tú ahí haciendo otra movida, ¿sabes? Yo también creo que lo del metaverso le queda un trecho largo. Sí, le queda. Tuvo mucho hype. No se ha encontrado todavía realmente cómo se va a integrar, aunque en cierto modo yo lo pienso, y esto lo he visto que es un pensamiento general y que hay bastante consenso, en cierto modo en nuestro día a día ya vivimos en un híbrido de metaverso, porque tus interacciones virtuales son gran parte de las interacciones que tienes en tu día. Entonces, esto es ir más allá y crear un lugar virtual y una identidad virtual y tal. Pero creo que no es tan complicada la transición, porque a día de hoy, en el mundo occidental, gran parte de las interacciones de la gente es online, virtual, que no son en persona. Pero aún así creo que se le tiene que dar vueltas a lo del metaverso, porque fue una locura. Con lo de Facebook y tal y cual, la gente se volvió loca, ¿sabes? De repente Sí. preguntaba a la gente a mí, ¿qué opinas del metaverso? Y yo pensando, esta gente que ha escuchado. Hoy De empieza, repente, hoy Ya. empieza, hoy empieza en Decentra la semana de la moda, ¿no? Que yo creo que igual es así como el evento más donde más reúne, no sé cómo será este año, pero como el mercado está como está, seguramente no sea como el año anterior, ¿no? Yo me acuerdo que sí que había mucha gente, bueno, y sí que entraron muchas marcas, estaba Puma, estaba, bueno, ahora no me acuerdo de más, bueno, Tommy Hilfiger, supongo que este año, que tampoco lo he seguido yo tanto, también estén ahí muchas marcas, ¿no? Yo creo que es lo que dices tú, le queda mucho, pero bueno, poco a poco yo sí que voy viendo un poco ideas, ¿no? Lo que hablábamos antes justo. Sí. ¿no? Siempre decimos aquí que el metaverso son webs en 3 dimensiones
y todo se va a ir implementando a que en vez de la visita, ¿no? Las webs o los blogs, o en este caso, ¿no? Como queremos hacer nosotros podcast, ¿no? Que en vez de visitar nuestra web, pues entres aquí, ¿no? Y se mida las interacciones que tenemos dentro de nuestra tierra, ¿no? Y ahí vayas poniendo tus links. Pero bueno, sí que estamos pronto todavía con el tema de metaverso. Sí, muy pronto. Es época de testar, yo creo también, ¿eh? Testar que funciona, que no funciona, en qué hay interés y qué no. Yo creo que estamos en esa fase. O sea, al final, todas las tecnologías pasan por esta fase de ver realmente dónde está el market fit, cómo implementar tu idea y si funciona o no funciona. Pasó con Internet, pasó con los smartphones. O sea, cómo, por ejemplo, ha mejorado la capacidad de un smartphone del 2010 a hoy es una barbaridad. Yo pienso que ahora mismo en el tema metaverso, NFTs, Web3, estamos en la época de esto es un smartphone, tengo el WhatsApp y poco más, ¿sabes? Es lo mismo, o sea, la Sí, gente sí. tiene que... Y yo me doy cuenta que ahora como ha entrado más gente, en plan en general, mucha gente que entró en el 2021 o 2022, mucha gente se ha ido, evidentemente, pero la gente que se ha quedado está proponiendo ideas bastante guays. Yo me he dado cuenta. Hay Sí. gente muy capaz ahora mismo construyendo cosas en la Web3, que eso no había antes. El bear market, yo con gente que hablo que del 2017, el bear market pasado, se murió todo, pocas cosas interesantes pasaban. Lo más interesante que pasó fue Uniswap, fue una locura, en plan, mira, podemos cambiar tokens, entre otros. Y, pues, vale, está guapo, pero tampoco es tremendo. Pero ahora hay implementaciones guays. O sea, hay gente que yo me leo white papers de proyectos y digo, joder, esta gente, ¿cómo se les ha ocurrido esto? ¿Vale? La otra cosa es que luego lo puedan desarrollar con éxito, que bueno, eso es parte del proceso de la tecnología, que habrá cosas que funcionan, cosas que no. Claro. Pero yo creo que justos estos 2-3 años hay mucho trabajo de trasfondo, en trasfondo que no se está viendo y que creo que se va a ver realmente en un futuro. O sea, estoy convencido de que hay muchos buenos cerebros trabajando en que esto llegue a más. Sí, estoy de acuerdo totalmente, la verdad. Perdona que me levante, pero es que no sé por qué ahora no me deja compartir la pantalla, ¿no? No la estáis viendo, ¿no? No, no se ve, tío. No. Vale. No sé si... Problemas del directo. Sí. Oye, ahora vuelvo. Ahora mismo vuelvo. ¿Empiezas tú? Sí, yo comencé, estaba en un family office de Valencia y lo típico de un compañero me empezó a hablar caso al menos la atención, captó un poco la atención. A partir de ahí después entré un poco a investigar sobre la tecnología, blockchain. Mi primer libro fue Mastering Bitcoin, quiero recordar, donde al final te explicaba un poco toda la infraestructura y demás. Luego me Carmupa, resultó lo suficiente interesante como para leerme el otro tocho de Mastering Ethereum. Y ahí empecé a trastear con DeFi, sobre todo. Carmupa, Por el background del compañero. Sí, cuéntame. perdona que te corte, pero es que, bueno, no sé, tenemos fallos del directo es raro porque nos veo a nosotros tres en blanco, a Edu le veo bien, pero, o sea, al avatar, no sé por qué. Entonces, no sé si os parece que ya Yo te... es un poco la hora. ¿Me veis bien vosotros? No, No, se se te te ve ve como en en blanco. blanco. Ah, Sí, es sí. que, ya te digo, bueno. Pero bueno. Bueno, pero comentamos off record y luego lo juntamos y Sí, eso. Va, sí, Y ya eso está, y es. hacemos un poco de network y ya está. Y Venga. nada, a ver, entendí ahí un poco DeFi y de ahí salté a lo que me parecía lo más interesante, NFTs. Entré en un proyecto, un marketplace verticalizado en deportes, donde al final hicimos la activación de la liga
en Decentraland. Y un poco desde ahí que surgió, conocí a Ed y ya a Juan Mayacaf en... En otro sitio que dices, bueno, pues aquí estamos, ¿sabes? Hemos llegado a través de X interés que Sí. tuviste al principio. Y dices, ¿cómo he llegado Y yo yo, aquí? y yo pues nada, Sí, sí, yo sí. realmente estaba viviendo en China en 2018 y, ese, y estaba en un equipo de básquet como semiprofesional allí. Y en el autobús, como al final te tirabas cientos de horas ahí hablando con gente y tal, pues empezaron a hablar de blockchain y tal, y bueno, y acabé metiéndome un poco en el boom de 2018 de las ICOs inicial, en el cual pues casi todas, no todas fueron scams. Entonces le di como un respiro, estuve trabajando en empresas normales, Web 2, y luego en 2000, ¿cuándo fue esto? ¿2021? 2021 puede ser, sí, 2021 yo creo, me metí en Clubhouse DAO bastante al principio, que es una DAO que quiere comprar un equipo de la NBA, porque al final yo pienso que joder, como me gusta el baloncesto, pensé que iba a entender bien los conceptos y estaban relacionados a algo que me gustaba, ¿no? Y bueno, a partir de la DAO, pues empecé a escribir un artículo al mes acerca de DAOs en español y empezaron a tener, bueno, su cierto tirón en LinkedIn y me llamaron pues de aquí de un par de universidades de Madrid para ir a hablar. Y ahí conocí a los que son ahora mis socios en Nomu Labs, que ellos ya tenían la empresa montada, pero bueno, tenía otra estructura totalmente diferente y otros objetivos. Y en septiembre ya pues me uní a ellos y montamos la parte de consultoría de que es Nomu hoy en día, vamos. Sí, que Y les nada, y conozco, hasta estoy hablando ahora. con ellos. Sí, sí, sí. De hecho, tú y yo nos conocemos. Tú y yo Yo nos te he visto. conocemos, sí. No quería decir nada, pero tú y yo nos conocemos. Sí, sí, que mira qué pequeño es el mundo, es acojonante, la verdad. Sí, sí, esto es tremendo. Ya, O sea, hay que para ya, flipar, ya. pero muy guay. Bueno, tú y yo nos conocemos y tu hermano y yo también nos conocemos. Que Correcto, debería. claro, eso He es. hablado con él para vernos, pero todavía no se ha dado la ocasión a ver si quedamos, porque la verdad es que sí que es una locura las vueltas que da la vida. Y estamos. No, él está metidísimo también en el mundillo este. O sea, le metí yo, Ajá. ¿sabes? Así a pasos forzados. Digo, a ver, esto está guapísimo. Tú ponte a investigar sobre esto. Claro, y él, como se dedica al tema de diseño, arte, De diseño, ¿no? creativo, dice, claro, le viene perfecto es la Web3 para su Sí. trabajo y su capacidad creativa. Entonces, muy guay, la verdad. Esto es lo que a mí me gusta, tío. Yo al final conozco a mucha gente en la Web3 que es muy interesante. O sea, no hay personajes muy interesantes en la Web3. Supongo que porque Sí, necesitas un extra de esfuerzo y de querer entender algo. Realmente esa es la gente que yo conozco unos tremendos cerebros que digo, pero ¿y este qué hace aquí? ¿Qué hace aquí con el cerebro que tiene? ¿Por qué está aquí? Pues por lo mismo que nosotros. Porque le ha gustado la movida, ¿sabes? Sí, te mueve, la verdad. Totalmente. Y Sí, pero CAF no sé si Pasó algo está lo con que, para Binance. hablarlo, pero... ¿Ha pasado sí, algo con Binance ahora? no, yo Estoy leyendo, sí. lo que dices, lo que dices de que encuentras gente súper interesante, yo es una de las cosas también que me gusta de Web3, ¿no? Al final. Web3, metaverso, todo esto, también es, o sea, tú en tu vida real, ¿no? Vas a interaccionar con gente que posiblemente hay muchas cosas que te vayan a gustar o que compartas con gente de otros sitios, ¿no? Por ejemplo, a Juan Miami, bueno, a mí no tanto, yo creo, pero a Juanma que le gusta tanto el baloncesto, ¿no? Pues simplemente estar en Crowdhouse le permite interactuar con gente de Estados Unidos, con otros fans, y conocer gente allí, que si un día, el día de mañana va allí, ya conoce a gente, o sea, todo sí. eso es lo guay de la Web3. Lo que dices que tu hermano está en arte, por ejemplo, yo creo que para los artistas, los NFTs, para artistas digitales, yo creo que les ha abierto un mundo, ¿no? De posibilidades. Joder, al final Sí.
no había la opción de tú vender tus diseños, ¿no? Y ya solo con eso, a los artistas yo creo que es de la gente que más fácil es también de convencer, ¿no? Porque como que no tienen nada que perder, ¿no? Muchas veces. Ellos te dicen que están utilizando No, ciertas que- webs para vender sus diseños, como pueden ser esos diseños 3D, ¿no? Pues pueden utilizar Sketchfab, ¿no? Que es lo que ya había, pero es mejor OpenSea, o sea, es que ganan sí o sí, ¿no? Por el tema de los fees que luego pueden revender, o sea, son cosas que no tenían ni siquiera. Y que ahora, por ejemplo, si eres artista, o sea, el hecho de poder evitar tener que depender de un tercero, porque, por ejemplo, ahora hay herramientas como HeyMint, que HeyMint es básicamente te permite crear contratos sin necesidad nada de... Mira, se llama así, HeyMint. Sin necesitar nada de conocimiento de programación, ¿sabes? Entonces, si tú eres artista, quieres lanzar una colección, pero claro, el tema es que te tienes que conseguir un desarrollador que te haga los contratos, que te los audite y tal. Esto es absurdamente fácil, lanzar un contrato en Ethereum Mainnet o en otras, en Polygon creo también, en Arbitrum creo también. Claro, si tú eres artista y te haces tu web y tienes tirón en redes, por ejemplo, y dices, vale, voy a sacar una colección porque tengo fans que quieren coleccionar mi arte, porque quieren, sin más, ¿no? Tú puedes crearte un contrato por tu cuenta, crearte una web por tu cuenta, si sabes hacerlo, y vender tu arte exclusivamente dependiendo de ti. Porque esta aplicación se lleva un porcentaje, pero es minúsculo en comparación a lo que se puede llevar otra empresa o Sí, o galerías de una arte. casa de subastas Sí. o justo galerías, ¿sabes? Entonces, para mí, o sea, y además yo veo muchos artistas que critican el tema de los NFTs bastante, que es algo que me sorprende porque pienso, o no estás entendiendo bien de qué va la cosa, o no sabes realmente cómo te puede beneficiar. Yo Porque creo que para ahí ti es... son todo pros. Eso es, yo creo que a veces, por ejemplo, para el tema de los artistas, ¿no? Porque habrá otra gente que igual no le interese, pueda perfectamente vivir sin ello, ¿no? Pero para el tema de los artistas a veces es por lo que hablamos, ¿no? Porque si solo has visto el mono y dices, esto se ha vendido por 1 millón de euros, oyes eso, Ya. y la otra parte que oyes son scams, pues es que no, no te ha dado tiempo a escuchar nada de lo bueno, solo te has Piensas, quedado... se están riendo de mí, ¿no? Sí, o sea, o máxima especulación Tal cual. Ya, o yo lo scams, entiendo, ¿no? pero Y entonces dices, no, no es para mí eso, yo es falta de prefiero. educación, 100%. Pero es falta La de conclusión saber. es falta de educación. Sí. Yo le hice una entrevista a este chico, a Slim Sunday, no sé si lo habéis visto por ahí. Es un ejemplo. ¿Cómo es la DAO esa? La voy a buscar. La de del básquet. baloncesto. Sí. Te lo mando, mira. Te mando su web. Por aquí. Que me comentó algo mi hermano y le está dando un ojo y está guapo el concepto. Sí, mira, lo que mola de Crowdhouse, al final lo que tiene... Mira, y Juanma, es una cosa que para mí Crowdhouse no ha hecho muy bien, ¿no? Porque dan bastantes grants y bastantes bounties, pero no lo anuncian mucho tampoco. O sea, tú al final en Crowdhouse puedes entrar y Sí, la verdad que el concepto está bastante loco. si tienes una propuesta y convences a la gente del grupo, te pueden dar unos... ¿Se llegará al objetivo? Sería espectacular, ¿eh? No sé, lo hemos Sería hablado más veces. espectacular. Es muy complicado, ¿no? No sé en qué se quedará todo, pero bueno. Es divertido también, ¿no? Sí, ¿no? A ver hacia dónde van, ¿no? A ver cómo termina todo. Yo mira, y hice una entrevista a este ¿Por chico. qué es complejo? A Slim ¿Qué temas tiene así de impedimentos? Evidentemente, bueno, capital espera, es absurdo, pero te digo, mira. de... Sí, lo que tiene... A ver, Crowdhouse al final es que es eso. La NBA en principio no aceptaba que una DAO comprase. Luego creo que en los últimos pasos... O sea, el tema que más frena a Crowdhouse ahora mismo, bueno, por un lado la financiación, ¿no? Porque un equipo de la NBA vale el más barato 1.000 millones, creo. Y la tesorería de Crowdhouse creo que es 1 millón o 2 millones, ¿no? El máximo que recaudaron fueron 4 o 5 millones. Se le ha ido el...